Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini abordamos este pronunciamiento del Vaticano que reafirma su posición en rechazo a las parejas del mismo sexo, Claudio. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que suscribe el Papa Francisco señala que Dios no puede bendecir el pecado. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre esto, Claudio? Bueno, yo siempre tuve una consideración muy crítica de las miradas que en general las religiones o la mayoría de las religiones tienen sobre el matrimonio, la unión entre las personas, porque creo que en esa mirada las iglesias, en particular la Iglesia católica, pero en general las religiones, se muestran más como instrumentos de poder nacidos en determinadas circunstancias históricas que como instrumentos de búsqueda de la verdad. En este tema, la sociedad humana, el ser humano, ha logrado en los últimos siglos, avanzar hacia un acercamiento a la verdad que las religiones tienen más dificultad para hacer y que en particular no ha podido hacer la Iglesia Católica. ¿Qué es ese paso que logra dar la humanidad en su conjunto y no logra dar la Iglesia? Entender que lo esencial en el vínculo matrimonial o en la unión entre personas es el amor entre las personas. Si se hiciera en estos últimos 2 siglos, si hubieran hecho encuestas globales preguntándole a la gente cuál era su motivación fundamental para casarse con alguien o para estar en pareja con alguien, cualquier persona del mundo, por lo menos una inmensa mayoría, hubiera respondido estar enamorada o estar enamorado. No hubiera dado otra razón. El sentido común en la especie humana, desde hace siglos, señala que el amor es la razón fundamental del vínculo matrimonial, el vínculo entre las personas. Las religiones en general, la Iglesia Católica en particular, han atravesado la historia bendiciendo matrimonios que no tienen que ver con el amor, porque ellas, las religiones, como el hombre desde tiempos remotos de la historia, entendían que el matrimonio es una célula de la sociedad cuya función básica es la procreación. No le asignaba un rol central al amor entre los miembros del matrimonio. La función central la tenía la procreación. Se casaban para procrear. Por eso la Iglesia atravesó la historia bendiciendo matrimonios acordados entre estados, bendiciendo matrimonios entre hombres grandes con niñas o con mujeres que eran casi niñas, bendiciendo matrimonios donde el amor no era ni mínimamente la razón del vínculo, sino un acuerdo entre familias o el fruto de una transacción comercial, un hombre que compraba una mujer y el matrimonio ese era bendecido porque en la comprensión central de la Iglesia la razón fundamental sigue siendo, como en la más remota antigüedad, solamente la procreación. Pero la especie humana hizo que sea del sentido común que la centralidad en el vínculo, en la relación, en el matrimonio, no es esa, es el amor entre las personas. Y eso es lo que la Iglesia todavía no está dispuesta a acompañar. ¿Y por qué crees que ese cambio que vos has definido como un avance que ha dado la humanidad, las religiones en general y la Iglesia Católica en particular, no logran acompañar? Porque desde mi punto de vista, y en esto yo aclaro, no soy religioso, analizo los fenómenos religiosos desde la ciencia en la que participo, desde mi profesión, la politología, la ciencia política,
lo que creo que queda a la vista en instancias como esta es la religión como un mecanismo, una estructura que cumple una función en la sociedad que tiene que ver con el orden social, con la estructura social, con el poder, con la política, pero no con la búsqueda de la verdad. Me parece ver una renuncia en la búsqueda de la verdad. Me parece que la humanidad en su conjunto, en los últimos siglos, mucho más atrás no, pero sí en los últimos siglos, ha logrado hacer propiedad del sentido común, algo que a todos nos parece elemental. Para que dos personas se casen, lo fundamental es que se amen. Y hay una realidad. Y la realidad, más allá de lo que pueda parecernos o no a los heterosexuales, es que las personas del mismo sexo pueden enamorarse, ¿no? La realidad demuestra, comprueba, verifica que las personas del mismo sexo pueden sentir amor, como el mismo tipo de amor que sienten los heterosexuales. Y esto es lo que las religiones tienen una gran dificultad para asumir, y en este caso vuelve a verificar al reafirmarse en su posición a través del pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el antiguo Santo Oficio, en la negación, en la consideración de que es un pecado. Claudio, en algún momento cuando comienza el papado de Jorge Bergoglio, hay quienes se ilusionan con la posibilidad de que la Iglesia, hay quienes dentro de la Iglesia Católica y también fuera de ella, la opinión pública en general, se ilusionan con la posibilidad de que la Iglesia Católica adopte posturas diferentes en terrenos como este. ¿Aquella ilusión era una ingenuidad, crees hoy, Claudio? ¿Habrá margen todavía para que durante el papado de Francisco se produzcan cambios en este terreno? A mí la impresión que siempre me generó Bergoglio es, en el terreno teológico, la de un conservador. Un conservador teológico es aquel que se niega, que se resiste al debate sobre el dogma. Y yo creo que las religiones que no debaten el dogma son religiones petrificadas, ¿no? Se vuelven dogmáticas, se vuelven ortodoxas y pierden toda vitalidad. Renuncian a ser caminos en la búsqueda de la verdad, ¿no? La posición, podríamos llamar, entrecomillando, reformista dentro de la Iglesia, lo que fue la avanzada que se presentó, por ejemplo, en el escenario del Concilio Vaticano II, con teólogos de la talla de Karl Rahner, de la Universidad de Innsbruck, de Hans Küng, el suizo Hans Küng, de Henri de Lubac, ¿no? En fin, una serie de teólogos que tenían un impulso filosófico tan vigoroso que parecían dispuestos a poner en el centro del debate teológico incluso el dogma. Pero Francisco, desde mi punto de vista, no está en esa vereda teológica, está en la vereda conservadora, en la misma vereda en la que Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, el ex Santo Oficio, cuidó tan rigurosamente, protegió tan rigurosamente como un guardián feroz del dogma en los tiempos del papado de Juan Pablo II, ¿no? Yo creo que la cuestión es esa, asumir la religión como un camino de búsqueda hacia la verdad, ¿no? Si la religión se asume como tal y no como una estructura rígida que tiene guardianes de dogmas, la religión puede llegar a debatirlo todo e incluso autocriticar esa centralidad que históricamente le dio a la reproducción en el escenario del matrimonio, desplazando totalmente a lo que tendría que tener centralidad, quizás la más exclusiva de las centralidades, que es el amor entre las personas. Claudio, no es sensato pedirte que hagas futurología, pero aún así me atrevo a proponerte que esboces
un pronóstico. ¿Es posible que haya un cambio en esta materia en el corto plazo por parte de la Iglesia Católica? Bueno, habría que ver si se atreve el Papa Francisco a actuar como en su momento actuó Angelo Giuseppe Roncalli, ¿no? El Papa Juan XXIII. Juan XXIII, en materia teológica, era un conservador también. Juan XXIII, si uno le preguntaba a él qué opinaba del divorcio, por ejemplo, que era un tema de debate en aquella época, ni siquiera pasaba por la esquina de la iglesia, ¿no? Si uno le preguntaba a Roncalli qué opinaba del divorcio, Juan XXIII seguramente hubiera respondido: el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Hubiera dado esa respuesta dogmática que ha dado durante tanto tiempo la Iglesia y tal vez que sigue dando. Sigue dando, claro. Pero el rasgo fundamental de Juan XXIII era su humildad. Él no entendía que ser papa, ¿no?, era ser el guardián de un dogma, el jefe de una estructura. Él asumía el papado en su acepción original, como humilde obispo de Roma. Él simplemente se asumía como obispo de Roma y aceptaba que en la iglesia todo debía discutirse, incluso el dogma, y que en modo alguno a las definiciones, a las grandes definiciones de la iglesia podía tomarla el pontífice o podía tomarla el colegio cardenalicio, esa suerte de aristocracia que tiene la iglesia en su estructura cupular. No, entendía que quien debía debatir las cuestiones de dogma y todas las cuestiones de la iglesia era la iglesia en su conjunto. Por eso fue Juan XXIII el que convocó el Concilio Vaticano II, posiblemente el único verdadero concilio de toda la Iglesia, o sea, la única gran asamblea horizontal, democrática, a la que fueron obispos de todos los rincones del planeta y todos tuvieron voz y voto para decir cómo debía ser la iglesia. Eso vino de un rasgo de Juan XXIII, que era su bondad y su humildad. No se asumía como un líder que dictaba cómo debía ser la iglesia. Se asumía simplemente como un obispo de Roma, un humilde obispo de Roma, que es lo que estaba en la iglesia antigua, en la primera, en la que duró hasta que vino Constantino, la sacó de las catacumbas y la oficializó, empezando a convertirla en una estructura que salió de la horizontalidad y se verticalizó. Y así atravesó el grueso de su historia. ¿No lo ves a Francisco emulando a Juan XXIII? De momento no lo ha hecho, no lo descarto. Gracias, Claudio, un placer, como siempre. Gracias a vos, Federico. Hasta cualquier momento.